Las playas siempre me han aterrorizado. Bueno, no siempre. Mi miedo es un resultado directo de lo que estoy a punto de contarles. Cuando era niño, solía amar la costa. Recuerdo pasar muchos veranos esperando con ansias el fin de semana en el que mi familia y yo íbamos a pasar tiempo en nuestra casa de playa, o si tenía suerte, me dejaban pasar el fin de semana en la casa de playa de mi amigo Charles, que era aún más divertida. Tenía 16 años y ese fue uno de esos fines de semana especiales de verano. Yo, Charles y nuestro tercer amigo Riley íbamos a pasar unos días sin supervisión en la casa de playa de Charles en LBI. Riley era un año mayor que Charles y que yo y recientemente había obtenido su licencia de conducir, así que íbamos a bajar en su coche. El viaje fue fantástico. Riley era un conductor bastante torpe en ese momento, así que la mayor parte del trayecto la pasamos riéndonos de él mientras se desviaba y maldecía la carretera. Fue genial. Llegamos a LBI en buen tiempo e inmediatamente movimos todas nuestras cosas del coche a las habitaciones donde nos quedaríamos. La distribución de la casa es importante para la historia, así que la mencionaré brevemente. Hay una puerta principal, una puerta de garaje que conecta la parte trasera con el patio delantero, una puerta corrediza trasera y un balcón trasero en el piso de arriba que conecta los dormitorios de arriba. También hay una escalera de caracol que permite ir directamente desde el balcón trasero hasta el suelo, para poder entrar y salir de la casa desde arriba. La casa está situada junto a una laguna, lo que significa que la parte trasera de la casa da a un canal estrecho de agua con casas al otro lado. Estábamos en esa edad en la que perseguir chicas era una prioridad, y una bonita casa de playa para nosotros solos era la ocasión perfecta. Pasamos unas horas averiguando qué chicas estaban en la costa en ese momento y hablamos con ellas por Snapchat. Finalmente encontramos a un grupo de 3 chicas lindas que dijeron que estarían dispuestas a venir a relajarse a la casa de Charles. Yo tenía más que suficiente hierba para todo el fin de semana, y habíamos tomado unas cuantas botellas de alcohol de nuestros padres antes de salir. Era perfecto. Las cosas iban muy bien. Las 3 chicas, Rosie, Alexa y Sophie, eran divertidas y coquetas, y los 3 podíamos notar hacia dónde probablemente terminaría la noche. En un momento, los 6 decidimos fumar en la piscina del patio trasero de Charles. Era pequeña, pero era perfecta para 6 chicos borrachos. Recuerdo la escena vívidamente. La suave brisa de la bahía soplando en mi cabello. El vapor del agua caliente elevándose lentamente junto con las bocanadas de humo de los porros. A nuestra edad, aquello era la felicidad. Pero de repente, Charles bajó la música completamente y miró fijamente por encima de mi hombro hacia la oscuridad de la laguna. Confundido, me di la vuelta mirando hacia la oscuridad. Podía distinguir más o menos las casas del otro lado de la laguna, pero no estaba muy seguro de que estaba mirando Charles. Una de las chicas le preguntó a Charles por qué había bajado la música y él susurró que había visto a alguien de pie en el muelle frente a la casa. Pensé que estaba bromeando con nosotros, así que empecé a reírme. ¿A quién le importa, bro? La gente literalmente vive aquí, dije. Charles negó con la cabeza. Conozco personalmente a esa familia. Mis padres dijeron que están en Florida esta semana. Sinceramente, todavía pensaba que no era gran cosa o que solo estaba bromeando, así que seguí riendo. Las chicas, sin embargo, estaban un poco asustadas y dijeron que querían entrar a la casa. No iba a discutir, así que los 6 empezamos a salir de la piscina. Mientras nos secábamos en el patio, Riley saltó y maldijo mirando hacia la laguna. El resto de nosotros nos giramos, y aunque la luz era tenue, definitivamente pude ver lo que parecía movimiento proveniente del muelle del otro lado. Los 6 nos quedamos congelados intentando ver mejor lo que estábamos mirando. Justo entonces, un coche que pasaba por la carretera frente a nosotros iluminó la escena por un momento, y lo que vimos fue aterrador. Había 4 siluetas altas de pie al borde del muelle mirándonos. Era imposible decir que llevaban puesto o cómo se veían, pero no había duda de que estaban mirando en nuestra dirección. Entren ahora, dijo Charles con voz temblorosa, señalando hacia la puerta corrediza. Mientras corríamos hacia adentro, escuché un sonido distintivo que sigue siendo el ruido más aterrador que he oído en mi vida. 4 chapuzones consecutivos sonaron detrás de nosotros. Esos tipos estaban nadando a través de la laguna. Entramos en pánico total en ese momento. Las chicas gritaron mientras Riley cerraba la puerta corrediza de golpe y la aseguraba.
Charles corrió rápidamente al frente para cerrar esa puerta también, y los 6 corrimos a una habitación que no era visible desde el exterior. Esperamos en silencio, horrorizados por lo que podríamos escuchar después. Pasaron unos minutos y todavía nada. De repente Riley maldijo, revelándonos que había olvidado cerrar con llave la puerta corrediza del balcón. Charles comenzó a entrar en pánico sabiendo que la casa estaba a punto de ser forzada. Justo entonces escuchamos pasos suaves y silenciosos encima de nosotros, y eso fue la gota que colmó el vaso. Ninguno de nosotros tenía armas y todos estábamos intoxicados, así que correr era realmente nuestra única opción. Los 6 corrimos hacia la puerta principal y nos lanzamos al coche, que Riley encendió en un instante. El caos era demasiado para Riley y destruyó el buzón de Charles al salir del camino de entrada. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos, llamamos a la policía. Todo el asunto fue una pesadilla. Volvimos a la casa cuando la policía terminó de revisarla, pero la noticia fue devastadora. Todos los objetos de valor del piso superior habían desaparecido. Pero eso no fue lo peor. La familia de Charles tenía un Boston Whaler de tamaño mediano, que también fue robado, probablemente como vehículo de escape. El padre de Charles solía mantener un juego de llaves de repuesto dentro de una pequeña compuerta debajo del volante, lo que la policía concluyó que fue como los culpables escaparon tan rápido. ¿Cómo sabían dónde estaba escondida la llave? Es algo que todavía me pregunto. La policía nunca pudo arrestar a los perpetradores y probablemente nunca lo hará. Charles, Riley y yo creemos que quien robó la casa podría haber sido alguien que conocía a la familia de Charles, y que sabía dónde estaba la llave y que la casa se suponía que estaría vacía ese fin de semana. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió este escalofriante evento, pero no ha pasado un solo día sin que yo cierre con llave cada puerta y cada ventana de mi casa. Hazte un favor y cierra tus puertas por la noche. Bueno, nunca pensé que volvería a hablar de esto otra vez, pero en realidad sí tengo una actualización relevante para la historia que envié hace tiempo. Esta actualización no es exactamente mi historia, pero haré lo mejor que pueda para contarla, así que tengan paciencia conmigo. Antes de entrar en eso, aquí hay un breve resumen de mi historia original. Cuando tenía 16 años pasé un fin de semana en la casa de playa de mi amigo Charles en LBI con nuestro otro amigo Riley. Estábamos relajándonos en su piscina con algunas chicas que habíamos invitado cuando notamos gente de pie al otro lado de la laguna mirándonos. Lo siguiente que supimos fue que se lanzaron al agua y comenzaron a nadar hacia nosotros. Así que entramos rápidamente en la casa. Desafortunadamente no aseguramos bien la casa y esas personas entraron. Cuando todo terminó, la casa había sido completamente robada. Y para colmo, los ladrones huyeron en el barco de la familia de Charles, que también robaron. Hasta donde yo sabía, las autoridades nunca pudieron localizar el barco ni atrapar a los ladrones, y ahí terminó todo. Admito que Charles y yo perdimos contacto después de ir a universidades diferentes y mudarnos a distintas ciudades. Así que no es como si yo estuviera recibiendo actualizaciones constantes sobre la situación. Pero recientemente me encontré con Charles en una reunión de exalumnos de la escuela secundaria a la que ambos fuimos por coincidencia. Y eso me lleva a la siguiente actualización. Ni siquiera pensaba ir a la reunión, pero mi novia me convenció de que podría ser divertido ver cómo habían terminado todos. Así que pensé, ¿por qué no? Fui solo, lo cual nunca es muy divertido. Pero en el momento en que entré al lugar me sorprendió gratamente ver que Charles ya estaba allí hablando con Riley y algunos otros amigos de nuestro grupo. Fue un momento extraño pero genial al mismo tiempo, ver a personas con las que no hablas desde hace años que se ven exactamente iguales pero completamente diferentes. Me acerqué y me uní al grupo y fue realmente agradable ponernos al día. A medida que avanzaba la noche, la gente comenzó a separarse en grupos más pequeños. Charles nos llevó a Riley y a mí aparte y nos preguntó si queríamos ir a tomar algo a algún bar después de que todo terminara. Riley no pudo por alguna razón, creo que tenía un vuelo temprano a la mañana siguiente, pero yo definitivamente acepté. Terminamos en un pequeño bar recordando viejos tiempos con unas cervezas. No recuerdo exactamente cómo, pero esa noche en su casa de playa apareció en la conversación. Tan pronto como sucedió, Charles golpeó la mesa como si de repente recordara algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Debo mencionar que escribí parte de esto en la aplicación de notas de mi teléfono para poder contar la historia con la mayor precisión posible, o al menos tan precisa como Charles me la contó, porque lo que dijo después fue bastante extraño.
Entonces comenzó a explicar que su hermano menor Kieran ahora tiene 19 años, y aparentemente él y sus amigos son mucho más problemáticos de lo que nosotros éramos en ese entonces. Hace aproximadamente un año, Kieran y dos de sus amigos decidieron sacar el nuevo barco de la familia sin pedir permiso. Era el barco que habían comprado después de recibir el dinero del seguro por el que había sido robado. Salieron para lo que se suponía sería un viaje corto por la tarde con un montón de cerveza que planeaban beber mientras estaban en el agua, lo cual obviamente es increíblemente estúpido y peligroso, además de ilegal porque todos eran menores de edad. Pero empeora. Charles dijo que se sentían aventureros, así que decidieron anclar cerca de Carey Island. Más tarde busqué el lugar y aparentemente es parte del refugio de vida silvestre Forsyth, y se supone que no debes estar allí por la noche. Su plan era anclar el barco lo más cerca posible, terminar las cervezas, nadar hasta la orilla y quedarse en la isla mirando las estrellas o algo así. Así que nadaron hasta la playa y encontraron un buen lugar en la arena. Estaban sentados esperando que el sol se pusiera cuando uno de los amigos de Kieran notó otro barco que no habían visto antes anclado más abajo en la costa. Kieran miró más de cerca ese barco y según Charles se convenció de que parecía exactamente el antiguo Boston Whale de su familia, el que había sido robado. El barco estaba bastante lejos y estaba empezando a oscurecer, así que Charles dijo que le costaba creer que su hermano pudiera estar tan seguro. Pero según él, Kieran ni siquiera consideraba la posibilidad de que fuera otro barco cualquiera. Así que convenció a sus amigos de nadar hasta allí para verlo de cerca. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Nadaron hasta el barco y cuando llegaron, Kieran estaba 100% convencido de que era el barco de su familia. Aquí es donde la situación se vuelve frustrante. Kieran quería tomar fotos del barco para mostrárselas a sus padres, pero obviamente no habían llevado sus teléfonos cuando nadaron hasta allí. Y cuando regresaran a su barco para buscarlos ya estaría demasiado oscuro para ver algo con claridad. Uno de sus amigos sugirió llamar a la policía, pero Kieran y el otro amigo tenían miedo de meterse en problemas. Habían estado bebiendo, habían tomado el barco sin permiso y probablemente ni siquiera deberían haber estado en esa isla. Así que llamar a la policía era lo último que quería hacer. En lugar de eso decidieron nadar de vuelta a su barco, conducirlo hasta el otro barco para tomar fotos y luego decidir qué hacer cuando llegaran a casa. Nadaron de vuelta a la playa para cortar la distancia y mientras caminaban por la arena uno de los amigos de Kieran se dio la vuelta y notó a un hombre caminando hacia ellos. Charles dijo que Kieran estaba seguro de que el hombre comenzó a caminar más rápido en el momento en que ellos se dieron la vuelta, como si los estuviera persiguiendo. Según Kieran, el hombre parecía estar sosteniendo una pala, que fue la parte más aterradora. Los chicos comenzaron a correr y el hombre empezó a correr tras ellos. Corrieron tan rápido como pudieron hasta su barco y Kieran miró hacia atrás una última vez para ver que el hombre ahora corría en dirección opuesta, probablemente hacia su propio barco, que estaba mucho más cerca. Los chicos llegaron a su barco y comenzaron a irse. Pero hay algo importante. Cuando conduces un barco después del atardecer en Nueva Jersey, hay muchas regulaciones sobre qué tan rápido puedes ir y qué luces debes tener encendidas. Así que no podían simplemente acelerar y escapar. Tenían que seguir los límites de velocidad, lo que seguramente hizo que todo fuera aún más tenso. Eso también significaba que no podían desviarse para revisar el otro barco. Charles dijo que Kieran describió el viaje de regreso como la experiencia más tensa de su vida. Y puedo creerlo, sabiendo que alguien podría estar siguiéndote en la oscuridad mientras no puedes acelerar para escapar. Kieran dijo que no estaba seguro de si lo siguieron o no, pero juró que podía escuchar el sonido distante de otro barco en la oscuridad detrás de ellos. Cuando finalmente llegaron a casa, sus amigos volvieron a insistir en llamar a la policía, pero él todavía se negó, diciendo que tenía más miedo de que sus padres descubrieran lo que había hecho que de lo que habían visto en esa isla. La culpa lo consumió y al día siguiente le confesó todo a sus padres, excepto la parte de la bebida, que Charles solo descubrió más tarde porque Kieran se lo contó. Charles dijo que sus padres estaban más furiosos con Kieran de lo que nunca habían estado con él. El padre de Charles le prohibió usar la casa de playa durante el resto del verano, entre otros castigos. Sus padres finalmente informaron a las autoridades sobre lo que Kieran había visto, pero según Charles nunca pasó nada. Igual que con nuestro incidente original, la policía no logró nada. En ese punto de la historia tuve que interrumpir a Charles con algunas preguntas, como cómo era posible que el barco todavía estuviera en uso en el área de LBI después de tantos años sin que nadie lo reconociera,
¿Y por qué alguien lo anclaría tan cerca de la orilla si realmente era robado? También me pregunté si la policía alguna vez buscó en la isla para ver qué estaba haciendo ese hombre con la pala. Charles admitió que no tenía respuestas claras para ninguna de esas preguntas. Su mejor suposición era que quien robó el barco pudo haberlo modificado o repintado para evitar sospechas. Después de todo, no es como si cada dueño de barco en la zona memorizara los números de registro. En cuanto a por qué lo anclarían tan cerca de la orilla, tal vez se sentían seguros porque era un área restringida donde casi nadie va. Pero mis mayores preguntas eran sobre el hombre con la pala. Charles solo se encogió de hombros cuando le pregunté sobre eso, diciendo que tal vez estaba enterrando algo o desenterrando algo. De cualquier manera, asustó lo suficiente a Kieran y a sus amigos como para que finalmente confesaran algo que normalmente nunca le habrían dicho a sus padres. Y eso fue prácticamente todo. Charles y yo hablamos un rato más y luego llegó el momento de irnos. Así que nos despedimos. Todavía no tengo idea de qué pensar sobre la mayor parte de esto, y escuchar la historia definitivamente no me dio ningún cierre. Si acaso, solo abrió otra enorme lata de preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta.